Tal día como hoy, podcast número 51. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar de una película que se estrenó en España un 4 de marzo de 1994 y que su director suplicó en la gala de los Oscar a la audiencia, a los maestros, que por favor enseñasen el Holocausto en el colegio. Necesitamos enseñar esta historia, comentó. Una película que tuvo un coste emocional tanto para el director como para los actores y personal que la rodaron. Una película con una fotografía impecable, rodada en blanco y negro con algún momento de color y que nos cuenta una historia que nace en Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes fuerzan a los judíos polacos a vivir recluidos en guetos. Una película que recibió 7 Oscars. Oscar a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guión adaptado, a la mejor fotografía, al mejor montaje, a la mejor dirección artística y, como no, a la mejor banda sonora, banda que nos acompañará a lo largo del programa. Una película por la que su director no cobró por dirigirla y que el dinero destinado a sus honorarios lo aportó a una fundación que se creó con el objetivo de preservar la historia visual de los supervivientes del Holocausto y de esta forma preservar sus historias, que a día de hoy el director sigue financiándola. Una fundación que la llamó Shoah, que es el término que se utiliza para definir la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por parte del Estado alemán nacionalsocialista y de sus colaboradores. Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío y uno de los grandes pensadores del siglo XX, escribió y reflexionó sobre numerosas cuestiones, siendo uno de sus libros más famosos, Modernidad y Holocausto, en el cual nos dejó la siguiente reflexión. El Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento álgido de nuestra cultura. Lo que nos quería transmitir Bauman es que las sociedades modernas no han captado por completo las lecciones del Holocausto y ya se sabe, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Llegados a este punto, ya habréis adivinado que estamos hablando de la película La lista de Schindler y de su director Steven Spielberg. Hoy, en tal día como hoy, hablaremos del 4 de marzo de 1994, día que se estrenó en España una de las películas consideradas como una obra de arte y una de las mejores películas de su género. Película que si no la has visto debes hacerlo, y si la has visto estoy seguro que lo volverás a hacer, porque son de esas obras que deberíamos tenerlas siempre presente, ya que son como una ventana donde al asomarnos podemos ver todo lo malo que el ser humano puede hacer, del horror de la guerra, del odio, del miedo al diferente, de la manipulación social, y a la vez podremos observar que de la oscuridad, del mal y la crueldad se puede salir. Únicamente nos hace falta que asome la bondad, la responsabilidad, el amor al prójimo, cuestiones que invitan a la esperanza. ¡Empezamos! Casi 200 minutos de película, o lo que es lo mismo, más de 3 horas y media de magnífico cine. Aún recuerdo la primera vez que vi la película. Desde el inicio sentí una angustia que te desarma, que te encoge el estómago y te hace sentir más pequeño, y solamente el pasar de los minutos y las escenas que van desencadenando la trama me hicieron sentir alivio, leve pero alivio, ya que se abre paso a la esperanza, último bastión donde el ser humano se suele refugiar. Centrándonos en la película, destacaremos que Spielberg no quería dirigirla. Según decía, no se consideraba lo suficientemente maduro para hacerlo, ofreciéndola a directores de la talla de Martin Scorsese, quien también declinó dirigirla al no ser judío, o a Roman Polanski, el cual contestó que no estaba preparado para trabajar tocando el tema del Holocausto, ya que él sobrevivió a él en su infancia, precisamente en el gueto de Cracovia, lugar donde se desarrolla la historia de la lista de Schindler.
por lo que finalmente Spielberg decidió dirigir la película. Otro de los grandes aciertos de Spielberg fue rodar la película en blanco y negro, arriesgada decisión según los productores, ya que se temía que la película no atrajera al público al cine, cosa que evidentemente no pasó. En realidad, sucedió todo lo contrario, un verdadero éxito de público y reconocimientos, ostentando el récord de la película más cara rodada en blanco y negro. Su presupuesto alcanzó los $25 millones, con unos ingresos que superaron los 322 millones. Muchos fueron los actores que estuvieron en la mente de los productores para esta película, actores de la talla de Tom Hanks, que finalmente le quitaría el Oscar a Liam Neeson ese mismo año, Kevin Costner, Mel Gibson o Harrison Ford. Finalmente fue Liam Neeson quien interpretó a Oscar Schindler, y bajo mi más humilde opinión, creo que fue una acertada decisión por la soberbia interpretación de Liam. Spielberg manifestó que había sido de las películas más difíciles de dirigir. Confesó que tras diseñar las escenas y grabarlas se sentía derrotado. Spielberg realizó una verdadera inmersión para rodar la película, desplazándose a vivir con su familia a las afueras de Cracovia. Era tal la angustia y la tristeza que se apoderaba de él y del equipo que necesitaba hablar cada día con su amigo Robin Williams. Le llamaba y conversaban unos 15 minutos, tiempo en el que Robin se esforzaba en conseguir una sonrisa. Hablar sobre el argumento de la película no lo voy a considerar spoiler para aquellos que no la hayáis visto. Creo que más allá de lo que hablemos en el programa de hoy debemos, tal como he comentado, ver esta maravillosa película, la hayas visto ya o no la hayas visto, ya que mucho más allá de ser lo que es un relato de la actividad de la guerra y de los límites del ser humano, los más pérfidos y violentos, o de los de más generosidad, es un aprendizaje. Es sin duda una obra que nos invitará a reflexionar y rechazar todo tipo de actitudes totalitaristas, racistas, en definitiva, de odio. Creo que es una película que puede ayudar a la educación de nuestros adolescentes. Oscar Schindler es un hombre astuto y de mucho talento. Es hábil en las relaciones sociales y saca ventaja de esas cualidades. Tiene un objetivo y diseña un plan para lograrlo. Para conseguirlo debe saberse ganar la simpatía de los nazis. Así, de esta forma, se enriquecería. Compra la fábrica en Cracovia, emplea a cientos de judíos y prospera rápidamente, viendo cómo su plan se iba consolidando y su riqueza aumentaba día a día. Pero ocurrirá algo que hace que se cuestione todo, que se enfrente a los demonios del horror, a los demonios de verse como colaborador de la atrocidad que estaba contemplando. Esto ocurre transcurridos 68 minutos de película, más de una hora, donde nuestro estómago nos duele, nuestro corazón nos oprime el pecho y nuestros ojos siguen humedecidos por las lágrimas desde que empezó la película. En ese minuto, en el minuto 68, en ese instante, Spielberg es capaz de expresar la barbarie y el horror con una secuencia de 2 minutos 26 segundos de duración, sin diálogo alguno, y como protagonista tiene una niña con un abrigo rojo, única nota de color del film. En pleno desalojo de Podgorce, un gueto de Cracovia donde vivían 15.000 judíos hacinados en tan solo 30 calles, Oscar Schindler observa el horror desde lejos, ve como una niña con un abrigo rojo camina entre una multitud, entre el caos del horror, entre personas sin rumbo, entre la locura del asesinato, entre gritos y lloros. La niña camina en medio de esa sinrazón hasta que la pierde de vista. Más adelante, en otra escena, ese abrigo se ve entre los cadáveres. La historia de la niña del abrigo rojo existió en realidad. Supervivientes de aquella vejación al ser humano contaron que vieron a una niña rubia caminar entre el horror con un abrigo blanco manchado de sangre, y otros relatan cómo la niña caminaba entre la sinrazón y el dolor con un abrigo rojo hasta ocultarse. En lo que coinciden todos los relatos es que esa niña sobrevivió al Holocausto. Fue una escena tan potente que no únicamente marcó a Schindler, sino a todos aquellos que la hemos visto. De hecho, la niña que interpretó ese papel, Oliwa Dąbrowska, tenía 3 años cuando se rodó la escena y Spielberg le pidió que no viera la película hasta que fuera mayor de edad. Pero finalmente, con 11 años, vio la película quedando horrorizada, causándole rechazo a la película. Pasado el tiempo, y ya en edad adulta, se sintió orgullosa de haber participado en ella y más tarde escribió el libro
La niña del abrigo rojo. Memorias. Ben Kingsley, que interpretaba al contable Oscar Schindler, dejó también una interpretación maravillosa y unos diálogos a la altura de la historia. Tal como se inicia la película, sabemos que Schindler no es el prototipo de héroe, de un ser capaz de sacrificarse por el prójimo. Podríamos decir que es todo lo contrario, egoísta y muy centrado en conseguir una buena posición y dinero, aunque fuese a cargo del dolor y de la miseria humana. Pero como la redención de un ángel caído, decide que toda la fortuna que ha conseguido la debe invertir en salvar judíos. Schindler termina en la ruina absoluta, pero consigue el sentido de la justicia, del honor, y tal como él quería ser recordado. En este caso como un hombre que llegó a salvar a 1.200 judíos, y no como un gran empresario y hombre de negocios como pretendía. Itzhak Stern, su contable, le dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Y esa fue la frase que grabaron en hebreo en un anillo de oro que le regalaron sus trabajadores, forjados con la muela de uno de ellos. Spielberg tuvo muy claro que la película debía hacerse en blanco y negro, ya que para él el Holocausto fue la vida sin luz, fue un periodo oscuro, lúgubre, donde se buscó someter a una parte de la ciudadanía, despojarla de su identidad, ultrajarla, robar cualquier atisbo de luz y esperanza para después robarles el mismo sentido de ser humano, y finalmente asesinarlos, deshaciéndose de ellos como despojos inútiles. Mientras tanto, y a la vez, el nazismo se retroalimentaba en una supuesta superioridad física, mental y moral. Una falacia que, repetida 1000 veces y argumentada con populismo, caló en la sociedad, sorprendentemente una sociedad avanzada y en el corazón de la vieja Europa, y con todo el mundo occidental, presenciándolo sin actuar de forma decidida. Precisamente con la escena de la niña del abrigo rojo, Spielberg quiso mandar un mensaje a ese mundo occidental representado por los Estados Unidos de América y su gobierno. Ellos sabían que el Holocausto se estaba dando y no hicieron nada por evitarlo. No se hizo nada para parar esa sangría de inocentes, que su único pecado fue nacer judío. Tras todo lo dicho, me asaltan preguntas en mi mente que, tal como me vienen, me provocan ansiedad. Dudas como si una situación así se puede repetir. ¿O por qué no se evitó? No olvidemos que somos seres humanos y si nos caracterizamos en algo es que no solemos aprender de la historia. Y lo peor es que la vuelta del totalitarismo y de los populismos se da en Europa, en sociedades avanzadas y con servicios sociales muy por encima de zonas menos afortunadas. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo alejar el fantasma de las guerras? ¿Cómo huir de este sinsentido? A mí, lo único que se me ocurre es educar a nuestros jóvenes en el valor de la vida, del respeto, de la igualdad, que eduquemos bajo el sentido de la colaboración, de la responsabilidad, del trato al prójimo como a un igual. En definitiva, educar en el concepto de la vida. Vamos llegando al final de mi 51º podcast, el dedicado al día 4 de marzo de 1994, día que se estrenó en España la película La lista de Schindler, película con un impacto emocional duradero a través de la historia real de Oskar Schindler. La película nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía en los momentos más oscuros de la vida de los seres humanos, en los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. La película nos recuerda cómo incluso en medio de la tragedia y la barbarie, el coraje de una sola persona puede marcar la diferencia en la vida de otros. En resumen, La lista de Schindler es una obra cinematográfica impresionante que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y la importancia de luchar contra la injusticia y la opresión. Schindler, y tal como hemos comentado, también fue esa persona que se aprovecha de la situación utilizando su influencia para hacer negocios con los alemanes,
incluyendo la explotación de trabajadores judíos en su fábrica de utensilios de cocina. Sin embargo, con el tiempo, Schindler comienza a ver el sufrimiento de los judíos y se siente cada vez más conmovido por su difícil situación, para finalmente utilizar esa influencia y la fortuna que había amasado para salvar la vida de los que trabajaban en su fábrica. Para ello creó una lista de trabajadores a los que protegerá de los campos de concentración y de la muerte. A pesar del riesgo para su propia seguridad, Schindler trabaja increíblemente para asegurar la supervivencia de los judíos de su fábrica y finalmente logra salvar a 1.200 personas. Esto le supuso la ruina, pero bien valió la pena hacerlo por la salvación de 1.200 seres humanos. Además, Oskar Schindler soportó un enorme sentimiento de culpa y fracaso por no haber podido salvar a más personas. Ese sentimiento le acompañó hasta los últimos días de su vida. En resumen, Oskar Schindler es un personaje complejo, que pasa de ser un oportunista y explotador a ser un héroe que arriesga su vida para salvar a otros. Es por ello por lo que la película es un tributo a su valentía y al impacto que una sola persona puede tener en la vida de otros en tiempos de guerra y opresión. La lista de Schindler es una película con múltiples significados y mensajes muy profundos. En mi opinión, una de las principales enseñanzas de la película es la importancia de la compasión, la empatía, la valentía en momentos de crisis y opresión. La historia de Oskar y de su lucha por salvar a los judíos de su fábrica nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia hay personas que son capaces de marcar la diferencia y luchar contra la injusticia y la crueldad. Además, la película también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder del perdón, a través de personajes como Schindler o Amon Goeth. La película muestra cómo incluso las personas más inesperadas pueden ser capaces de actos de bondad o crueldad extremas. También destaca la capacidad humana de aprender de los errores del pasado y de buscar la redención a través del arrepentimiento y de la acción. Finalmente os diré que la lista de Schindler es una película profundamente conmovedora, que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la importancia de la compasión y la valentía y del perdón. Disfrutarla, hablar de ella, y no dejéis de pensar que cualquiera de nosotros, si tiene voluntad, coraje y decisión, puede cambiar el mundo. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.